Cambiar de tema en el día de hoy. Estábamos hablando sobre el llamado a diálogo que planteaba Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio. Sobre la mesa estuvo en el bloque anterior el tema del el nivel bajo, ¿no? Y el barro con el que se manejan muchos políticos por fuera, pero sobre todo dentro de lo que es redes sociales. La intención política detrás de este llamado, mirado de un lado o mirada del otro. A mí me gustaría plantear otra cosa en este bloque, y es, bueno, cuando se habla de diálogo, ¿no? Cuando se llama diálogo, cuando se reclama al gobierno de turno falta de diálogo, no hay que resignificar la palabra diálogo, porque los gobiernos de turno, por lo menos si bajamos en este contexto, se reúne, hay consultas, después toma decisiones. Ahora, pareciera que, y eso no se ve como diálogo. Entonces, ¿qué es lo que se interpreta por diálogo? ¿Llegar a acuerdos? ¿Dialogar tiene que ser lo mismo que llegar a acuerdos? ¿O dialogar, o sea, o si no hay acuerdos, entonces no hay, se supone que nadie dialogó contigo? No, sí, dialogaron contigo. Lo que pasa es que hay un gobierno y hay decisiones que toma un gobierno. Te pueden gustar más, te pueden gustar menos. ¿Qué es el diálogo, en definitiva? Pregunto. Yo creo que no es, o sea, no hay obligatoriedad de alcanzar acuerdos cuando dialogás. Yo creo que hoy sí falta diálogo y creo que hay temas que están generando esa necesidad de dialogar y en lo posible de alcanzar acuerdos. Creo que lo que tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos se buscan acuerdos, porque creo que todos están, valga la redundancia, todos están de acuerdo que el narcotráfico no quieren que permee a los partidos políticos, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una necesidad de dialogar para llegar a un consenso en un tema que todos están de acuerdo de buscarle la vuelta. Después hay otros temas, creo que también lo que pasó con la amenaza de muerte al propio Heber, también creo que sacudió un poco la estantería de, bueno, de ver que nos están pasando cosas, que a ver, que no es la primera vez que sucede, pero que está todo vinculado a la situación que está viviendo el país. Creo que también lo que pasó en Argentina golpeó a Uruguay en cuanto a que creo que la mayoría de nuestros políticos no quieren transformarse en el sistema político argentino. Es algo que es muy recurrente, tanto del gobierno como de la oposición, que se lo manifiestan continuamente en la opinión pública. Esto de no somos Argentina, no somos Argentina, no somos Argentina. Bueno, hay algunos que en realidad tienen un perfil muy parecido a los argentinos, ¿no? A los políticos argentinos, estos que están en el barro, como decías vos, Victoria, recién, en la forma en la que se manejan, sobre todo en las redes sociales. Pero bueno, creo que ahí, por ejemplo, se busca el diálogo, pero se van a alcanzar acuerdos. Por el otro lado está, creo que el tema de las reformas. La gran reforma de la seguridad social, yo no sé si va a alcanzar acuerdos. Creo que todos entienden que es necesaria, no de la misma forma. Hasta ahora no han logrado acuerdos, pero creo que va a ser un tema que también esté en este diálogo. Lo que tiene que ver con los conflictos que está enfrentando el gobierno, no sería la primera vez que gobierno y oposición, no importa quién gobierne y quién sea la oposición, colaboren para salir de ciertos conflictos como el que está sucediendo en la educación. O sea, creo que todas las ideas que se puedan volcar y toda la búsqueda de acuerdos son buenas. Creo que las dos partes saben que no van a haber acuerdos en todos los temas. Vuelvo a lo mismo, no dialogar requiere para que realmente se dejen de reclamar diálogo por un lado y se dejen de repetir del otro que ya les dimos el diálogo. ¿Dialogar supone tener necesariamente que llegar a acuerdos? No. Dialogar es la predisposición a sentarse en una misma mesa de buena fe a escuchar al otro. Y hasta ahí llega. Y o sea, si yo me siento a dialogar con otra persona y lo hago de mala fe o lo hago con una intención aviesa, no declarada, no estoy dialogando, estoy manipulando. El diálogo no presupone acuerdos. Y además hay un falso concepto respecto del diálogo o la ausencia de diálogo. En este país, en todas las épocas y en esta también, hay una cantidad de actos que nunca conoceremos que suponen acuerdos que no se hace difusión de ellos. Acuerdos que se dan en el seno de las comisiones parlamentarias, acuerdos que se hacen de manera absolutamente extraoficial. Muchas veces no llega la sangre al río porque los políticos juegan ese rol y juegan ese papel, y de todos los partidos, y lo hacen con mucha sabiduría. En general, el tema del diálogo es muy parecido al tema de la
beneficencia. Cuanto más anónima es, mejor y más eficiente. El diálogo, hay políticas de Estado. El diálogo, además, es un concepto muy vinculado al tema de la política de Estado. Quiere decir... ¿Pero cuántas políticas de Estado tenemos en yo este país? yo te voy a decir unas cuantas. A ver. Yo te voy a decir unas cuantas. La primera, una política de Estado que nadie nombra en este país, es la inflación, el combate a la inflación. Empezó allá en inicio de los 90 y partidos políticos de todos los signos, inclusive los de izquierda, siguieron y tuvieron un compromiso durante mucho tiempo en el combate a la inflación. Fue una política de Estado en este país. Política de Estado... ¿Y cuándo se desvirtuó? Porque hoy tenés una oposición reclamando medidas para combatir la inflación que difieren de las que propone el gobierno. Hoy tenemos un lío que es la famosa inflación importada. Pero yo te puedo asegurar que es una política de Estado que en este país duró más de 25 años. Otra política de Estado fue cuando la oposición en su momento, cuando tuvimos los líos con Argentina, que nos cortaron los puentes, hubo una postura central de todo el espectro político uruguayo en defensa al pueblo uruguayo y al gobierno uruguayo. Pero déjame preguntarte por educación, por seguridad, por temas que evidentemente, ¿no? El Uruguay necesita ajustar. Marco regulatorio energético, es una cosa que surgió en el año 96, impulso del gobierno colorado de la época. Después, años más tarde, el Frente Amplio hizo el cambio de la matriz energética, amparándose en el cambio de esa ley del marco regulatorio que es el gobierno de Sanguinetti. La política forestal del Uruguay es una política de Estado. O sea, las grandes cosas que fueron políticas de Estado y diálogos donde no hubo acuerdo, no se estuvo enunciando por allí. No, nos vamos a sentar porque queremos hablar del tema Marcet. No me hagas verso, no querés sentarte a diálogo ninguno. O sea, las grandes políticas de Estado y el gran diálogo siempre se hace en el anonimato. No habían redes sociales. La pregunta que plantea Victoria es bien interesante, ¿no? Porque si será necesario el diálogo, que yo no banalizaría para nada, que no nos estamos poniendo de acuerdo ni siquiera lo que significa dialogar. Entonces, me parece que es fundamental que primero definamos cosas. Yo creo que en este momento, sea el Frente Amplio, sea el gobierno, sea Cabildo Abierto, Partido Independiente, que propongan diálogo, lo que están proponiendo es sentémonos a conversar. Es reconocer que hay... No es reconocer que no hay diálogo por parte del gobierno. Son dos cosas diferentes. Vamos a sentarnos basados sobre una serie de temas relevantes para ver qué opina cada uno de nosotros, cómo nos identificamos, nos conocemos en base a eso para después seguir avanzando. Si se llega a acuerdo, bárbaro. Y si se corta el diálogo, bueno, por algo será. Lo que Pablo plantea de los pasillos del Parlamento, yo estoy de acuerdo, es así. Lo que yo planteo es al revés, es que hay mucha gente jugando para la tribuna, en las redes sociales, que son las que están complicando el verdadero diálogo. Porque el diálogo político que hay en el Parlamento es un diálogo respetuoso, republicano, es el mismo diálogo que se viene manteniendo desde hace tiempo. Con diferencias, sí, pero no vemos en el Parlamento que pase lo mismo que pasa en una red social. No ocurre. Es totalmente distinto. Yo cuando hoy decía que es un acto político, que es humo, solicitar el diario y demás, a ver, yo he escuchado, si mal recuerdo, al propio Fernando Pereira decir que no hay diálogo cuando en realidad integrantes de su agrupación política se han reunido con el gobierno por el tema de educación, por el tema de reforma del BPS, por temas de economía, y se han reunido, han charlado. Lo que pasa es que muchos integrantes del Frente Amplio entienden que no es diálogo cuando no te llevan lo que vos proponés. Entonces, cuando de la mesa en las comisiones. Todos sabemos lo que es dialogar. Dialogar es esto, lo que estamos haciendo ahora. Pero lo vamos a seguir teniendo. No hay un exceso de diálogo. Porque haya habido diálogo previo sobre un tema, no vamos a seguir alguien obviamente pone acá entre los mensajes lo que faltaba. Alguien que me diga que en 15 años, ¿cuánto diálogo hubo del Frente Amplio con la oposición? Ese es el principal problema que estamos teniendo hoy día. ¿Saben cómo empezó la grieta en Argentina? Así. Sí. En eso que dice ese señor. Ellos hicieron tal... Estoy hablando de todos, ellos hicieron tal cosa, pero nosotros no. O lo que yo hice, no, vos lo hiciste. Ahí empieza. Hoy no es una grieta. Hoy es el cañón del Colorado lo que hay en Argentina. Pero se empieza así. Donde avasallaste a la oposición, obviamente que después, si vos querés, cuando pasás del oficialismo a la oposición, si vos querés construir un diálogo, la primera cosa que tenés que mostrar es una actitud un poco más humilde que la que ha venido mostrando el que solicita el diálogo. Fernando Pereira justamente en esta misma
en este mismo lugar y en este mismo canal lo hemos venido criticando por el cambio, la metamorfosis que hizo del cambio de un hombre que buscaba la paz, que buscaba acuerdos en el PCNT y que ahora había salido a la política como con las armas y la diatriba de la lucha, cuestionando absolutamente todo, todos los días del año, desde el del 1 de abril del 2022 hasta hace 10 días, el tipo salía Montevideo Portal. Pero no te aburre el argumento de, uno no lo hizo, entonces yo ahora tampoco lo hago. No, estaba mal cuando no se hizo y está mal si no se hace ahora. Pero no puede venir con el tema de la JUTEP, justamente el partido que echó a una persona de la JUTEP por tener una opinión honesta. O sea, bueno, por favor. Primero que nada tengo entendido que el organismo que va a regular en caso de que se apruebe la ley de financiamiento de los partidos políticos no es la JUTEP, sino la Corte Electoral. Bueno, pero ellos mismos ponen el tema de la JUTEP. No, y una de las cosas, por ejemplo, que también plantea Cabildo Abierto es que le den un lugar en la Corte Electoral. Porque dicen, bueno, si nosotros vamos a votar la ley de financiamientos políticos, también tenemos que estar ahí. Pero Cabildo Abierto plantea otra cosa totalmente distinta. Plantea una suerte de concertación nacional programática. Pero la CONAPRO también, que no... Es una rémora de un tiempo dictatorial en el que se quería salir del proceso dictatorial hacia una democracia. Duró 5 meses. Nunca conocimos una concertación nacional programática en democracia, porque duró hasta el 12 de febrero de 1985. O sea, pero Cabildo por lo menos plantea eso pensando en integrar lugares donde hoy no está. El Frente te está planteando lo otro desde un enfoque donde ha venido incumpliendo todo el clima de paz mínimo necesario como para invitar al diálogo al otro. Entonces, pero es exactamente lo mismo que pasaba antes con quienes hoy son gobierno y eran oposición, y tú miras para atrás, te vas a la previa de la pandemia o las elecciones pasadas y era un ataque sistemático a las resoluciones del Frente Amplio. O sea, no nos hagamos ahora que la oposición arrancó con el Frente Amplio a este gobierno. Lamentablemente, lo que decía Pepe, a partir del mensaje que leyó Victoria, es la realidad, el ellos y el nosotros, todo el tiempo, porque ustedes hicieron tal cosa, o porque no la hicieron, o porque nos dejaron, o porque ustedes hicieron ahora. Entonces, hay que eliminar el ellos y el nosotros, bueno, por lo menos en el ojo que la existencia de partidos políticos diferentes es clave para la democracia. Sí, pero no hay que eliminar las diferencias, no, diferencias sí, pero guerra no. En 15 años yo recuerdo dos episodios donde... 15 años estamos hablando. Que ir cerrando este tema, dos episodios donde el Frente invitó a la oposición. Una fue cuando realmente estuvieron desbordados por el tema seguridad y estaba Novi con el tema famoso aquel de la avenida de Giuliani. Sí. Entonces, de alguna manera, ahí invitaron... Pronto se dieron cuenta de que era toda una farsa el llamado de Bonomi hacia un acuerdo. Y la otra vez fue una vez que a Tabaré Vázquez se le ocurrió decir que en Uruguay había petróleo, porque tenían algunos indicios que había petróleo, invitó a los expresidentes a anunciarle que el Uruguay se iba a salvar con el petróleo que nunca apareció. Son los dos únicos elementos que yo recuerdo en 15 años previo al FONASA de una también. Previo al FONASA también. Sí, de una invitación a la oposición. Entonces yo digo, bueno, capaz que ahora... Lo que me hubiera gustado a mí, que en vez de Fernando Pereira haciendo esto, que legisladores que han tenido un perfil mucho más pacificador dentro del Frente Amplio, del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Cabildo, que sean los promotores en conjunto de una suerte de acuerdo interpartidario. Me gustaría mucho más. Sí, Carolina Cose dijo que la reforma de los cigarrillos era un atentado a la salud pública. Está diciendo otra cosa, está hablando justamente de los legisladores que tienen una tendencia a ser mucho más puente que otra cosa. Porque los hay, también los hay. En todos los partidos. Vamos a ir dejando este tema por acá. El tiempo nos dirá, a ver si ese diálogo, si ese acercamiento, si quedó en humo, en declaraciones o expresiones de deseo, o si efectivamente, ¿no? Se bajan los decibeles y bueno, y asistimos a una nueva forma de dirimir diferencias y de solucionar temas que preocupan a todos. Hay